algunos autores o a distintas áreas temáticas. ¿Cómo puedo evaluar que la calidad científica de uno u otro documento, de uno u otro autor, de uno u otro país es mejor? Cuando nosotros queremos evaluar la calidad científica, tenemos que hacerlo mediante métricas de calidad. Y para eso vamos a hacer uso de unos programas especiales, de los rankings especiales y de algunas páginas web especiales que se dedican a hacer métricas de calidad. Y vamos a poder comparar entre autores, entre artículos científicos, entre revistas, entre libros o entre países. Y vamos a poder ver cuál de estos tiene pues mejor calidad. Podemos hablar acerca de los softwares de procesamiento bibliográfico. Esto siempre, al final de esto, si gustan, podemos hacer una ligera demostración de cómo es un software de procesamiento bibliográfico realmente. Son softwares que uno, mientras va redactando, se va colocando la bibliografía. Les comento en particular, con el doctor Julio Hilario habíamos presentado un documento para Hindawi, que es una revista de Egipto, para el Journal of Toxicology, en el cual, por ejemplo, este software de procesamiento bibliográfico, ¿en qué nos ayudó? Nosotros le mandamos en un tipo de referencia bibliográfica porque eso es lo que nos pedían, pero después la revista nos responde y nos dice un ejemplo, ¿no? Nos dice de lo que se está redactando en APA, que es lo que piden algunas revistas, o en Vancouver, como es lo que nos piden algunas revistas en ciencias de la salud, o el Sitting Medicine, ¿no? Que son para las citas bibliográficas en ciencias de la salud. Entonces, nos pidieron que cambiemos de información, que no que cambiemos de información, sino que cambiemos el estilo de la referencia, que actualicemos al nuevo estilo que están pidiendo. Si esto lo hubiéramos hecho de la manera común y silvestre, teníamos 70 referencias bibliográficas en el documento. Si es que esto lo hubiéramos tenido a la antigua, ¿no? ¿Cómo es a la antigua? Teniendo en el Word el autor, año o por numeración, y cuando se borra una parte del texto poder modificar, o cuando llegamos a las referencias bibliográficas tener las 70 referencias bibliográficas, pero esas 70 modificarla de APA a Vancouver, o sea, nos va a tomar un cierto grado de tiempo. Y la respuesta de nosotros fue inmediata, no demoró pues más de 15 minutos. La respuesta, recibimos el documento, leímos cuál era la corrección y simplemente con un software de procesamiento uno lo abre y dice cambiar de APA a Vancouver. No demoró ni 2 minutos, el documento está completamente listo, reenviamos y bueno, aún demora un poco lo que es la revisión, vamos realmente 4 meses ya en este proceso y poco a poco avanzando con los que son los procesos de publicación, que así demora cuando uno publica en revistas de Scopus, una Q1, Q2, Q3, Q4, dependiendo del tipo de revista, pues varía muchas veces el tiempo de publicación. Entonces, los softwares de procesamiento bibliográfico son programas informáticos que te van a facilitar el manejo de la información y te van a permitir realizar la redacción de las citas bibliográficas de manera adecuada en más de 250 estilos bibliográficos. Por ejemplo, los de ingeniería de sistemas utilizan el ISO 96, ¿sí? Entonces, hay varios estilos de referencias, pero con un software de procesamiento esto se vuelve pues mucho más simple, ¿no? Tenemos los softwares antiplagio, y en los softwares antiplagio, que es la última parte de este primer módulo, es el uso adecuado, puede ser del Urkun, o puede ser del Turnitin, o puede ser del software que ustedes tengan a mano. Nosotros como Universidad Regional Autónoma de los Andes, tenemos contratado Urkun. Por lo tanto, podemos hacerle un ejemplo con Urkun, pero si ustedes tienen Turnitin o tienen cualquier otro programa antiplagio, pues se puede utilizar. Y acá va a ser importante, porque se dice el uso adecuado de Urkun y dice poder evaluar similitud versus plagio. ¿Cuál es el detalle de la similitud versus el plagio? Es que los programas antiplagio no es que sean antiplagio, son programas de similitudes. Es decir, te van a ver cuántas coincidencias tú tienes. El plagio académico, quien lo determina es el revisor. El plagio académico lo determina la persona que está revisando el documento y por lo tanto él va a determinar si es que la coincidencia está siendo citada o si no está siendo citada, si es que los documentos que están siendo presentados son los adecuados, entonces eso va a estar ahí y eso lo vamos a ver pues en la cuarta semana, vamos a poder analizar
y cómo es que se puede ver también de que si es que lo vamos a determinar con plagio, ¿qué porcentaje de similitud vamos a considerar? En algunas universidades consideran para una tesis o para un artículo entre el 10 al 20% de similitud. Y acá va la pregunta, ¿no? ¿Será lo mismo hacer una publicación en ciencias sociales, en ciencias médicas, en ciencias, por ejemplo, en las ciencias jurídicas, por ejemplo, como en el derecho? Por ejemplo, será el mismo nivel de similitud, porque en derecho, por ejemplo, van a tener que citar documentos o frases o artículos de ley completos, los cuales no se pueden parafrasear, se tienen que poner tal como están, por lo tanto la coincidencia va a aumentar. ¿O qué pasa, por ejemplo, si es que es una tesis de repente de literatura, de poesía, del análisis de una obra, donde el documento tiene una similitud, digamos, del 40 o 50%? ¿Se podrá considerar plagio? Entonces, hay varios aspectos que vamos a tener que hablar en este sentido. Esto vamos a ver el primer mes del diplomado. En el segundo mes vamos a hacer ya metodología de la investigación. Quien va a estar a cargo de este módulo es el doctor Julio Hilario Vargas. Entonces, acá vamos a poder ver cómo se origina un proyecto de investigación, ¿no? Cómo surgen las ideas para el proyecto de investigación. Vamos a ver qué tipos de estudio hay, si es que son prospectivos, retrospectivos, de corte transversal, ¿sí? Si es que vamos a poder manipular a la muestra, no vamos a poder manipular a la muestra, si es que van a ser observacionales, si van a ser experimentales, si van a ser cuasi experimentales. Vamos a poder, después de hacer el análisis de la realidad, después de los problemas, de los distintos problemas que se presentan, vamos a determinar qué problema podemos resolver de manera científica y volver esos problemas que están ahí, volverlo como un problema científico netamente, ¿sí? Luego, después de determinar un problema, plantear una posible solución, una hipótesis científica, o cuando amerite, realizar una hipótesis científica, porque no todos los documentos, no todos los trabajos de investigación tienen una hipótesis explícita. Hay algunos documentos que tienen hipótesis implícita. Y eso, pues, lo vamos a ver en algunos trabajos descriptivos, observacionales, que de repente no son de experimentación. Luego de eso, vamos a ver cómo son los diseños de contrastación de hipótesis, cómo es el diseño de la investigación, si vamos a hacer con grupos control, con grupos problema, si es que no va a haber, si va a ser un corte de inicio, un corte de final. Bueno, hay una gama de diseños de investigación que se va a tener que revisar en esta parte. Luego vamos a ver lo que es la selección de la muestra. Para esto de la selección de la muestra hay algo que McGraw-Hill pues, nos está apoyando bastante, porque ya que trabajamos con el doctor Roberto Hernández Sampieri con su libro, nos dan el libro físico de Roberto Hernández Sampieri para todos ustedes, por si acaso, a todos los inscritos tienen el libro original de McGraw-Hill que les va a llegar por vía servientrega, o vamos a ver cuál es el medio que se les puede entregar ya para la próxima semana para los inscritos, para que les pueda llegar el libro físico. Ahí les va a llegar un código para la versión en línea. En la versión en línea ustedes van a tener acceso a casi todo el libro en línea, pero también a libros de lo que es redacción científica, de las normas de citas para ciencias de la salud, lo que es City Medicine, Vancouver, APA, va a venir ahí todas las reglas. Y cuando se trata de selección de muestra, el software es bien interesante, porque tú ingresas la población, ingresas las características del estudio y te da directamente la muestra. Normalmente la selección de muestra es un dato estadístico que se realiza. Entonces, con esto, pues, realmente acelera bastante el trabajo. Luego tenemos las técnicas de recopilación de datos, cómo vamos a poder recopilar los datos, ya sea, pues, van a ser imágenes, van a ser cuadros, van a ser figuras, qué métodos vamos a utilizar, van a ser encuestas de repente, o van a ser análisis arrojados por una máquina. Sí, por ejemplo, si es en ciencias de la salud, digamos, se hace una biometría hemática, toda esa cantidad de resultados, ¿cómo se van a registrar? O si es que ustedes van a hacer un trabajo de campo, si es que van a hacer encuestas, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a medir realmente su trabajo de investigación? ¿Cómo se va a recopilar esos datos? Ahí lo van a poder ver todas las distintas técnicas. Luego,
vamos a hacer el análisis de interpretación de esos datos. El análisis de interpretación viene a ser la discusión en sí. Y por último, el reporte de los resultados. Ya que hemos hecho todo el trabajo, ya que está todo realizado, ¿cómo vamos a reportar los resultados? Estos resultados pues pueden estar reportados en gráficas, figuras, imágenes, y cómo los tenemos que representar. Y de esta manera, porque hay hasta softwares especializados también para hacer este tipo de reporte de resultados. Y esto es lo que vamos a ver en la unidad número 2, en el mes de julio. Y por último, vamos a culminar, ya que sabemos utilizar las herramientas de búsqueda y de plagio, ya sabemos la metodología de la investigación, cómo plantear el trabajo, pues por último pasamos a lo que es la redacción científica. Y en la redacción científica, pues vamos a ver cómo se da la estructura INRIT, ¿sí? La estructura INRIT es la estructura de introducción, material y métodos, resultados y discusión. Es una estructura internacional que adoptaron las revistas científicas para la publicación de datos. Aunque actualmente existe un cierto grado de controversia en la estructura INRIT, por ejemplo, si nosotros recordamos al premio Nobel, en este caso, por el descubrimiento del ADN, ¿qué es lo que sucede? Que fue el trabajo de presentación de unas cuantas páginas, mientras que, y eso ganó un Nobel, pero ahora, por ejemplo, para la producción de un trabajo científico, es un documento completamente estructurado. Entonces, distintos tipos de revistas están considerando algunas variaciones en la estructura, pero la estructura general es que todo trabajo científico tenga una introducción, tenga un material y métodos, tenga los resultados y la discusión, y en algunos casos discusión y conclusiones. Entonces, vamos a ver la estructura INRIT, vamos a ver cómo se plantea un título, cómo se hace una introducción, cómo se redacta el material y métodos, cómo se redactan los resultados, cómo se hace una discusión y las conclusiones. También vamos a ver cuáles son los principales conectores y frases que se utilizan en redacción. Eso es importante porque tenemos que tener una lógica en lo que es la hilación de ideas cuando se vayan redactando los párrafos. ¿Qué características o normas de redacción tenemos que tener en cuenta para ir redactando los párrafos al momento, ya sea de realizar la introducción, que no es lo mismo que hacer la discusión, que no es lo mismo que hacer una conclusión, o que no es lo mismo que hacer una presentación de resultados? Los tiempos verbales en cada uno de ellos pues va variando. Entonces tenemos que ir viendo cómo se van a ir redactando. Cuando uno ya termina de redactar un documento, podemos decidir publicar nuestro trabajo. Entonces, para poder elegir a la revista tenemos que medir el impacto de nuestro trabajo. Es decir, cuán importante es nuestro trabajo y cómo lo hemos hecho. Si nuestro trabajo tiene una importancia local, regional, que no va a ser de impacto del mundo, pero sí va a ser de impacto para las poblaciones o para la zona geográfica donde nosotros nos encontramos, una zona regional, pues buscaremos pues revistas regionales, ¿sí? Que estén en Cielo o en Latindex, que principalmente hay varias en nuestro medio. Y si es que va a tener un impacto sumamente alto y además que las técnicas de recolección de datos, los equipos utilizados han sido realmente validados por completo, podemos entrar pues a una revista de, digamos, de nivel de Clarivate Analytics, de Thomson Reuters, de Scopus, ¿no? Entonces, son revistas que se encuentran en bases de datos de alto impacto. Tenemos consejos también para la revisión editorial. Cómo tienes que mandar el manuscrito, ¿no? Cómo realizar, cómo hacer la presentación del manuscrito mientras la carta de presentación editorial. Los consejos para los revisores. Esto es importante también porque a muchos de nosotros no solamente somos autores de algunos artículos científicos, sino que también somos revisores de algunas revistas científicas. Entonces también algunas veces nos toca estar del lado del autor y otras cosas nos toca estar del lado del revisor. Y si nos toca estar de revisores, ¿qué particularidades debemos tener en cuenta al momento de revisar un documento, ¿no? Es algo muy, muy importante que también tenemos que ver. Y por último, una vez que están los documentos realizados, pues es pasar la prueba de paternidad en redacción. ¿Qué significa pasar la prueba de paternidad en redacción?
Esto significa ver que cuando el documento está completo, no se sabe en qué orden van a ir los autores. No se sabe si es que vas a ser primer autor, segundo autor, tercer autor, de repente son 5, de repente te toca ir primero, te toca ir último, al centro, no. ¿Cómo tiene que ser el orden? ¿Será en orden alfabético, en grado de importancia, en grado de contribución al trabajo? Va a depender de varios aspectos y eso lo tenemos que discutir cuando se trate de poner el orden de los autores, y cuando esto se tiene claro, nadie se va a pelear pues porque aparezca primero, segundo o último en lo que es la presentación del artículo científico, ¿no? Y con este tercer módulo de redacción científica, el primero, herramientas para investigación y redacción; el segundo, metodología de la investigación; y el tercero, que es redacción científica, estaríamos terminando lo que es el diplomado. Prácticamente con esta parte estaríamos teniendo las 400 horas académicas de trabajo, abarcando varios tipos de procesos donde se les da todo tipo de información desde la parte básica, y si alguien necesita un poco de información de un poco más completa también se le va a proporcionar, con todo el material bibliográfico que se tenga, con clases asincrónicas, es decir, va a haber clases ya grabadas, que ustedes van a entrar, van a escuchar la clase y las van a ver, y clases también sincrónicas, presenciales virtuales, en las cuales nos vamos a reunir para poder discutir algún aspecto, o de repente vamos a instalar un software de procesamiento bibliográfico y alguno tiene dudas de cómo instalar el software, pues para eso son las presenciales virtuales. Nos reunimos, les ayudamos en la instalación, resolvemos las dudas, qué pasa si es que surge algún problema en el manejo del URCUM, en el manejo de los software de procesamiento bibliográfico, qué pasa si tengo problemas al acceder a un documento que me está interesando mucho para la redacción del documento, pues todos los aspectos los vamos a ver. De esto trata el diplomado de investigación. Espero que esta parte de los 3 módulos cumpla con las expectativas de todos ustedes, y también pues esperarles desde que el día lunes iniciamos ya con el diplomado, con las primeras semanas de trabajo y también con nuestras primeras reuniones virtuales para que puedan acceder a todo tipo de información, y también pues para que ustedes ya vayan viendo para el segundo módulo, que es para el mes de julio, pueden tener ya en sus manos el libro de metodología de la investigación del doctor Hernández Sampieri, pues puedan tener el libro físico para que puedan ir leyendo pues y preparándose para el segundo módulo también. Entonces, de esta manera, he terminado esta primera etapa de la presentación. Bien, gracias por su atención, y ahora sí podemos pasar a resolver todas las preguntas y dudas que puedan tener por parte del diplomado. Y también quiero dar paso a la directora académica del CTT de los Andes, quien es la encargada de lo que es la parte de las inscripciones, quien es encargada de toda la parte académica para el desarrollo del diplomado. Entonces voy a dar paso a la ingeniera Jenny Barreno para que, si es que hay alguna duda acerca del proceso de lo que son matrículas y todo eso, ella nos pueda dar información, ella pueda dar respuesta a sus preguntas o sus inquietudes, y si hay alguna pregunta con respecto a la parte académica de desarrollo del diplomado, pues con gusto responderé sus preguntas. Jenny, a ver si nos acompaña con información. Muchas gracias, Emilio. Sí, solamente comunicarles, como ya hemos venido promocionando este diplomado, vista en la situación que nos encontramos en este momento, la crisis económica y también sanitaria que estamos viviendo, creo que a nivel mundial. Inicialmente el costo del programa estaba en $500 más IVA. Lo hemos bajado a 400 más IVA. Nosotros lo estábamos haciendo con un descuento del 30%. De ese 30%, lo hemos bajado, era por pronto pago, pero este momento está habilitado para todo el público. Está con el 30%, el costo es de $448. Adicional a eso, nosotros hemos hecho algunos convenios con instituciones, con muchas instituciones, y cuentan ya con un descuento especial. Inclusive tenemos los descuentos que son para grupos, son grupos para mayores de más de 10, 20, 30 y 40 grupos. Entonces también contamos que eso ya internamente nosotros les vamos a dar toda la información. También aquí dentro del chat veía algunas preguntas sobre los pagos. Nos indicaban si nosotros ya contamos con algún pago en
línea. Sí, nosotros en este momento dentro de la página web mismo ustedes pueden hacer el pago de lo que es en línea a través del botón de pagos y pueden utilizar sus tarjetas de crédito favorita. Tenemos planes con financiamiento y también con intereses y sin intereses. Entonces, eso es lo que concierne a lo que el pago. Nosotros este día lunes vamos a iniciar, ya tenemos 2 grupos que están organizados. El primer grupo inicia en el 1 de junio y el segundo grupo inicia en el 21 de junio. Entonces, estamos ya dando inicio con los primer grupo. En lo que también Emilio les comentaba acerca del libro. El libro nosotros les vamos a, una vez que ustedes ya cancelen el valor de la matrícula, porque también contamos con financiamiento directo, usted puede solicitar, nos puede mandar únicamente un correo electrónico o hacer una solicitud y podemos darles el financiamiento a 3 pagos. Ustedes harían el primer pago, sería el valor total, dividimos para 3 pagos. El primero lo harían para iniciar el curso y los otros al final de cada mes. Y el último lo harían ya al finalizar el programa, que más o menos está titulado terminar el 1 de septiembre. Entonces también podemos dar ese financiamiento. Entonces a las personas que ya nos hagan el pago, nosotros ya enseguida les hacemos, nos comunicamos por interno y ustedes nos darían la dirección y les haríamos llegar el libro original de Roberto Sampieri. Eso en lo que tiene que ver al pago. El cronograma, como bien lo indicó Emilio, estaríamos más o menos, dura 3 meses el programa. Al final se les emitirá un certificado por las 400 horas, lo que avala un diplomado de investigación científica, el mismo que será entregado por la Universidad Uniandes. Eso en lo que concierne a la parte del pago. No sé, otra cosa, nosotros vamos, como decía, también vamos a trabajar con las clases asincrónicas y sincrónicas. Entonces, las clases sincrónicas nos pondremos de acuerdo con los participantes para ver el horario más asequible, para que lo ideal es que la mayoría acceda, porque ahí va a poder interactuar con los instructores. Entonces, pero si hay alguna persona que no va a poder asistir, nosotros lo vamos a grabar la clase y estará disponible para que ustedes lo revisen en el momento que tengan libre. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta, podemos habilitarles los micrófonos si quieren hacer tienen alguna inquietud. Buenas tardes. Siga, por favor. Indíquenos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Quería consultarles sobre el descuento del 50% que se mencionó en el grupo de WhatsApp. Quería saber cuáles son las condiciones y también si se incluye, en caso de aplicarse, si se incluye a las personas que ya hemos cancelado la totalidad del programa, porque nosotros también hemos hecho un sacrificio para poder cancelar en un solo pago. Muchas gracias. A ver, el costo para las personas que ya nos habían cancelado, nosotros tenemos el valor del curso. Nosotros pensábamos hacerlo para esas personas que cancele una persona. Si usted, por ejemplo, tiene una persona, una compañera, un amigo que quiera seguir el diplomado, usted lo podría hacer interviniendo por grupos, porque nosotros habíamos conversado que pasado los de 40 personas tienen el descuento del 50%. En este caso nosotros firmamos un convenio con la red de institutos superiores, entonces todos los miembros de la red de institutos, ellos cuentan con el 50% porque son más de 100 personas que van a participar en este diplomado, entonces ellos entran dentro de ese convenio. Pero si usted de pronto trabaja en una institución de educación superior y logra conseguir un grupo, ahí se les hace el descuento a todos los participantes. Porque igual usted canceló también con el 30% de descuento, porque el costo inicial era 500, por pronto pago se les hizo el 30% de descuento. Eso sería lo que tendríamos que revisar, a ver si usted podría, o de pronto usted es parte de la red de institutos superiores. No, yo cancelé el valor de 500 y algo más. Por eso era mi pregunta, en vista de lo que había mencionado, pero usted acaba de decir que solamente como se tiene un convenio con más de 50 personas, se puede el 50%. Sí, así sería. En este caso, por ejemplo, la Universidad de Uniandes también van a participar un buen número, ellos también cuentan con este descuento. Y con el 30% que va a dar ahorita los que por este momento se vayan a inscribir, ¿se podría también explicar? Sí, claro, usted podría hacernos una solicitud, un correíto, el mismo que yo les he enviado, y háganos conocer, por favor. Yo le pasaría esto al director y entonces analizaríamos su caso. Muy amable, muchas gracias. Me parece muy justo, gracias. Listo. No sé si existe otra pregunta. Buenas tardes. Sí, dígame, por Mateo.
Díganos, por favor, ¿en qué le podemos ayudar? Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿va a existir algún cronograma, algún horario, tanto para las reuniones virtuales sincrónicas y asincrónicas? Porque no tenemos que estar pendientes solamente del chat. Porque si estuviera establecido qué días vamos a hacer tal actividad, necesitaría un cronograma para Hola, Mateo. por favor, muchas gracias. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Bueno, en la parte académica, bueno, te comentamos. La parte sincrónica, los módulos inician un lunes a 7 de la mañana y se acaba el módulo por la tarde. Se acaba más o menos el domingo a medianoche para que puedan subir todas las actividades. Es decir, tienen toda la semana para hacer las actividades, trabajos que se vayan a dejar dentro de la plataforma. Pero las clases presenciales virtuales, en eso, en la primera semana vamos a tener una reunión con todos los participantes para ver el día adecuado. Si es que van a preferir hacerlo entre semana, es decir, así un día como hoy, miércoles, a estas horas de repente les cae muy bien a todos los participantes, o de repente ver de repente que puede ser la clase presencial un miércoles, o un jueves, o un viernes, o un fin de semana. Eso nos vamos a poner de acuerdo de manera interna con todos los participantes para que traten de estar la mayoría presentes. Pero si en es caso, si fuera el caso de que ya por mucha emergencia uno no puede participar, además de tener las clases grabadas que van a estar en el aula virtual, la clase presencial virtual también queda grabada y también es subida al aula virtual para que lo puedan ver posteriormente. Pero de preferencia, para resolver las dudas y poderle ayudar en algún programa, software o en algún detalle que usted necesite, pues lo vamos a hacer, tiene que ser en las reuniones presenciales, pero principalmente van a ser en las tardes y va a ser de 1 a 2 veces por semana de acuerdo a la necesidad del grupo. No sé si Mateo se respondió tu duda de repente. Sí, muchas gracias. Está un poco más claro. Listo. Una pregunta más. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a ver, vamos primero con Carlos, que habló primero, luego seguimos con Miguel. A ver, Carlos Andrés. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera saber cuál es el proceso para que me puedan enviar el libro hasta acá. Listo, Carlos. Una vez que estás inscrito, inmediatamente la próxima semana, si es que ya estás inscrito en el diplomado, por ser vía entrega, te vas a comunicar acá con la Secretaría de lo que es del CTT de los Andes, van a dejar todos tus datos y se te va a entregar el libro que se te manda, el libro físico a la dirección que tú nos digas de cualquier lugar. No sé si tú eres de Ecuador de repente, porque si eres de fuera del país, ahí sí va a demorar un poco más porque tendríamos que ver el mecanismo de envío del documento fuera del país. Sí, soy ecuatoriano, ¿no? ¿De qué lugar, disculpa, Mateo? Cuenca. No habría ningún problema. El libro les llega en menos de, creo que 24 horas, está entregando ahora, se entrega los libros. Así que no habrá ningún problema. Ok, muchas gracias. Miguel, Ángel, ¿tenías una pregunta de repente? Claro, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es algo específica. He tomado nota de los pasos a seguir del cronograma del curso y mi pregunta es la siguiente. Si es que va a existir las clases presenciales con los doctores, ¿qué posibilidad existe de poder interactuar con los doctores? Esto lo hago en referencia de la cantidad de participantes que les escucho, que existen grupos de 40, de 50, de 60. Entonces, en realidad mi preocupación sería saber cuántas personas vamos a tener las clases presenciales virtuales con el PhD y poder interactuar en alguna duda o en una guía que tengamos en el desarrollo del proceso investigativo. Claro que sí, la enfermera. Realmente nosotros tenemos varios grupos de inscritos, pero lo que tenemos son distintas aulas. Las aulas son de participantes entre 25 hasta máximo 35 personas. Eso es nuestro grupo, o sea, son por aulas. No todos van a tener clases los mismos días. Por ejemplo, para este lunes tenemos ya 2 grupos, entonces cada uno tenemos que coordinar con ellos en qué horarios va a ser, pero va a ser por aulas. O sea, quiere decir que la misma clase se va a poder repetir entre 2 a 3 veces por semana, pero para cada grupo. Entonces, si usted pertenece, digamos, al grupo A,
y son 25 estudiantes, estamos así como ahora, y si tienen alguna duda, pues le resolvemos en ese momento. O sea, no va a haber un grupo de 200 personas y que no se va, que de repente va a ser muy difícil la comunicación, no. Los grupos se van a mantener en grupos pequeños para poder mantener, para poder, por este detalle, para poder interactuar. Entonces, sí, no que va a haber varias aulas y en distintos horarios, eso no se preocupe. Muy bien. Mi preocupación era esa y gracias por poder responderla. Era para poder interactuar con los doctores, ¿no? Porque siempre en el desarrollo de la investigación va a existir algún tipo de duda e inquietud. Entonces, muchas gracias. Ya quedo satisfecho con la respuesta. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Sí? Sí, quería hacer una consulta. ¿Cuál sería la fecha? Sí, la fecha máxima para realizar el pago y en el caso de solicitar el financiamiento, ¿a qué correo habría que escribir? A ver, ese le respondo yo. A ver, la fecha máxima de pago es la última semana de agosto. Es la última semana de la última cuota. Y si usted va a iniciar ya en el grupo 1, el pago ya tendría que estar hecho para el día lunes, a más tardar que iniciamos con el grupo 1. La primera cuota. Y bueno, el correo les voy a poner aquí el chat, ¿ya? Ahorita les voy a poner aquí en el chat a mi correo electrónico para que nos hagan llegar las solicitudes en el caso que necesiten el financiamiento. Muy amable, gracias. Hay que recordarles, ¿no?, que el grupo 1 hay hasta ahora hay 2 secciones, 2 aulas, pero hay un grupo 2 que se va a aperturar entre la segunda y tercera semana de junio, eso dependiendo de la cantidad de participantes. Entonces, todavía los que no alcancen para esta primera semana, para este primer grupo, tienen opción todavía hasta la segunda y tercera semana de junio para el tercer grupo. Hola, buenas tardes. Hola, Patricia. Hola, un favor enorme. Quisiera saber los costos exactos que tendríamos que pagar, ya incluido el IVA, y si es que tomamos esta opción del financiamiento dividido en 3 cuotas, ¿cuánto sería el costo exacto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si hay un descuento extra por discapacidad. A ver, sí, el costo total es de $448. Este valor ya incluye IVA. Esto lo pueden pagar en 3 cuotas de 149,33 centavos. Y en el caso de discapacidad, tendría que enviarnos una copiecita de su carnet del CONADIS y en base al porcentaje de discapacidad se les emite de acuerdo a lo que establece la ley. Ese es el descuento. Sí, Reinaldo. Gracias. Una pregunta, yo me encuentro en Bolivia, en La Paz. ¿Cómo haría el pago? ¿Existe alguna línea, Western Union o algo por ahí? Claro que sí, en nuestra página web, en donde se inscribieron para el curso, donde sale el valor, donde está $448, ustedes a través de ese link, ustedes pueden hacer el pago en línea. Es muy similar a cómo se hace en Amazon en las compras a nivel nacional, igualito. Usted ingresa, pero obviamente lo puede hacer con su tarjeta de crédito que maneja. En este caso puede ser la Visa con la que maneja a nivel mundial. Usted con esa puede hacernos el pago. Y al final del programa nosotros contamos con un sistema de emisión de certificados. Entonces no habría problema con el certificado porque usted podría descargarlo. También contamos con un código QR para validación de datos del certificado. Entonces no es necesario que usted tenga en físico el certificado porque el digital es igual que tener el físico. Ese sería. No sé si tenemos más preguntas, tal vez. Sí dice, bueno, acá me dice Carlos Andrés, dice desde el día lunes, y Jenny Coronel nos dice, ¿para qué son los grupos? Disculpen, para las clases. Claro, Jenny, sí, los grupos son para las clases. O sea, así como tenemos, por ejemplo, los distintos paralelos, ¿no?, de una materia, digamos, el curso, en este caso el diplomado, va a tener paralelos, ¿no? En este caso tiene el paralelo A y el paralelo B por la cantidad de inscritos. Entonces, si hubiera mayor cantidad de inscritos para el día lunes, se tendría que abrir un paralelo adicional. Recordemos que cada paralelo, cada aula, tiene entre 25 a 35 inscritos como máximo para poder interactuar pues, con todos los participantes sin ningún inconveniente. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam.
yo quisiera saber si nos ubican en un determinado grupo, ¿van a ser estables las horas de clase o van a ser variables? A ver, Miriam, una vez que nos ponemos de acuerdo el día lunes, si nos ponemos de acuerdo que las clases van a ser todos los miércoles de 5 a 7 de la noche, digamos 2 horas clase, de manera presencial, virtual todas las semanas, esa fecha ya no se mueve, salvo por alguna otra circunstancia y que todo el grupo se ponga de acuerdo. Pero si nos ponemos de acuerdo como grupo de las 30 personas que estamos participando, que las clases son los días miércoles de 5 a 7 p.m., en ese horario se va a dictar durante todo el diplomado. Salvo, por ejemplo, que algunos docentes, por eso le digo, esto hay que conversarlo en el grupo, porque en mi caso, por ejemplo, yo también soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo dicto clase de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde para Ciencias Médicas. Entonces, mi disponibilidad como docente es tengo tardes y noches. Entonces, algunos docentes de repente están por la tarde dictando clases hasta las 4 o 5 de la tarde, de repente quieren que las clases sean de 7 a 8 o de 8 a 9. Acerca del horario vamos a tener la flexibilidad del horario de ponernos de acuerdo que todos puedan ingresar. Les comento que en cursos internacionales como en distintas universidades, algunos cursos se dictan, por ejemplo, a veces en el turno de 8 a 10 de la noche, donde ya no hay actividades y solamente es 1 o 2 días a la semana para no interrumpir sus actividades. El resto de actividades se van a encontrar en la plataforma. Entonces, miren, tenemos que ponernos de acuerdo el día lunes para ver exactamente cuál es la disponibilidad del horario de la mayor parte de participantes. Sí, muchas gracias, porque para mí es muy interesante lo que usted comenta, debido a que por el trabajo no nos permiten ocupar las horas laborables. Entonces, quisiera que haya esa facilidad, porque de repente ustedes pueden decir que hay que tener un porcentaje de estar participando en las determinadas sesiones, y no podemos, y entonces que esté claro eso antes de empezar el curso. Claro que sí, mira, bueno, sí, o sea, eso es un curso que tiene que tener un mínimo de 70% de las asistencias también. Si así vamos así, o sea, se controla las asistencias, por eso que vamos a hacer lo posible de que los horarios en que se dice sean el horario en que la mayoría pueda. Y bueno, cuando la razón es justificable, no, de repente por algún problema de internet, se cayó el internet o algo, no puede entrar, de todas maneras la clase queda grabada, nos escribe un mensaje pidiéndonos la justificación de la asistencia, sí, porque cuando no está justificada la asistencia, bueno, surgen los procesos de inhabilitación también. Entonces hay que ir justificando las inasistencias cuando no se dan por las distintas razones que ustedes puedan tener, no sean laborales, personales, de repente. Muchas gracias. Listo. Buenas tardes. Hola, Mayra. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuántas son las horas presenciales que deberíamos cumplir por semana? Por semana es aproximadamente entre 2 a 4 horas por semana. Lo mínimo es 2, por ejemplo, hay clases como la primera semana que es búsqueda especializada, que no es muy complicado, digamos, en el sentido de instalar los softwares para poder buscar información. Con 2 horas es más que suficiente para discutir porque las clases están en línea, pero por ejemplo, la semana número 3, que viene de los softwares de procesamiento bibliográfico, de repente sí vamos a necesitar 2 sesiones porque como necesitamos descargar el software, instalarlo, registrarnos y empezar a manipular de repente alguno que tenga dudas, todo eso nos vamos a demorar hasta 3 o 4 horas. Entonces haremos 2 sesiones de 2 horas. Nunca vamos a exceder las 2 horas y nunca va a ser menos de 1 hora. Entonces vamos a hacer entre 2 a 4 horas por semana, de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias. Listo. No sé si Emilio les puedes aclarar un poquito cómo se va a trabajar, de qué plataforma vamos a utilizar y también para las videoconferencias, porque nos están haciendo algunas preguntas. Claro, bueno, las plataformas, contamos con CTT de los Andes, tenemos una plataforma especial para el diplomado que está relacionado un Blackboard basado en Moodle, que es una plataforma que nos permite hacer videollamadas de este tipo, así como estamos haciendo esta videollamada por Zoom. La plataforma tiene su propio canal de videollamadas, entonces nosotros estamos en clases,
podemos estar resolviendo la tarea, subiendo la tarea, y llega la hora de clase, simplemente nos conectamos en la misma aula virtual. Entonces ya les van a enviar el link de la plataforma del aula virtual, se les va a enviar su usuario y contraseña, y cuando les toque entrar a su clase, pues simplemente dentro de la aula virtual van a poder ingresar a una videoconferencia que es muy similar a la que estamos llevando ahorita. Muy similar. Entonces, sino que es con otro software de videoconferencias, no es por Zoom. Porque por Zoom permite hacer videoconferencias, pero eso es exclusivamente para el aula, para el paralelo. Entonces, todos los que estamos dentro del aula podemos entrar a la videoconferencia. Listo. Adelante. Sí, Marcos, te escuchamos. Buenas tardes. Primero, felicidades por esta iniciativa que han tomado con este diplomado. Vemos algunos profesionales en la salud que hemos estado buscando, la verdad. Es uno de los primeros que he visto, al menos en Latinoamérica. Tengo dos preguntas. La una sería si tal vez ustedes tienen algún convenio o vamos a tener algún acceso a alguno de los metabuscadores o tal vez UpToDate. Entendemos que por la pandemia está liberado, sin embargo, no sé si tal vez eso puede costar como algo adicional. Y la otra pregunta sería respecto a la certificación. No sé si tal vez es posible la certificación de manera física, debido a que, bueno, en diferentes instituciones muchas veces este tipo de certificación de forma virtual no nos lo hacen válido. Entonces, esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Marco. Vamos con la primera pregunta, ¿de acuerdo? En la primera pregunta nos dices tener acceso, por ejemplo, a metabuscadores o buscadores como UpToDate. UpToDate es un programa para ciencias de la salud que nos facilita mucha información en ciencias médicas, pero te comento, esa primera parte me involucra mucho a mí porque es búsqueda especializada. Les voy a enseñar distintas técnicas para que tengan acceso total a toda la información científica, independientemente sea de pago o no. Les voy a enseñar a instalar de manera gratuita, o sea, no hay costos adicionales, no tienen que pagar costos adicionales, cómo instalar extensiones a su Google Chrome para que ustedes puedan tener acceso a toda la información completa y ningún tipo de problema, ¿sí? Van a tener acceso a todos los journals, base de datos, al CT Medicine, al New England, al NIH, al NCBI, van a poder entrar sin ningún problema. Vamos a encontrar los documentos y vamos a buscar las distintas rutas que existen para acceder. Gustaría que en este caso ya se olviden de las plataformas de pago. Con las técnicas que van a aprender, van a poder tener acceso a cualquier tipo de información sin importar en qué servidor se encuentre. ¿De acuerdo? Y para la segunda pregunta de la certificación, pues no habría ningún documento. Creo que si necesitan, les podríamos hacer el físico y realmente podríamos coordinar el envío a cualquier lugar realmente. Si se necesitaran el físico, sin ningún inconveniente podríamos coordinar el envío. Lo que sí tocaría ver, creo yo, son los costos de envío dependiendo del lugar o el país que toque enviar, ¿no? Doctor, buenas tardes. No sé si me escucha. Hola, Gabriela. Una consulta para la parte de lo que es análisis de información. No sé si vamos a trabajar con algún software específico por la parte de licencia, sobre todo siempre lo que es análisis es importante tomarlo en consideración en el diplomado. Y sí, ya veo también en el chat quienes trabajamos por turnos rotativos o tenemos igual otras actividades. Muchas veces se van a cruzar las horas y estamos viendo también que son horas fijas. ¿Qué podemos hacer igual por la parte de faltas? Por la parte de faltas, como les digo, si nos logran justificar no hay ningún problema. Por la clase, esta clase por ejemplo está siendo grabada, yo la puedo colocar dentro del aula y ustedes la pueden volver a escuchar tranquilamente la clase sin ningún tipo de inconveniente. Entonces lo podrían ver de manera sincrónica al momento que ustedes dispongan, ¿no? De lunes, de 7 de la mañana hasta domingo a las 12 de la noche que está el módulo abierto, pueden tener acceso. Y como muchas veces, muchas de las preguntas que realizan algunos de sus compañeros ya se responden, eso es lo único que variaría. Entonces, cuando vayan a faltar, simplemente nos mandan un mensajito. Vamos a armar también un grupo de WhatsApp con los grupos. Entonces, nos informan, ¿no? Nos dicen de repente, Emilio, ¿sabes qué? Hoy tengo una dificultad de poder asistir, no hay ningún problema, justificamos la asistencia. Y les enviamos el link por el WhatsApp también. Pero los vamos a manejar por el aula principalmente. Pero el WhatsApp pues para coordinar algunas acciones puntuales, de repente la hora de inicio, o de repente...
se ponen de acuerdo todos si quieren mover la fecha, no queremos la clase el miércoles, por favor hagamos el día jueves, o hagamos una clase adicional porque aún no puedo instalar tal programa, no hay ningún problema. Acerca de las licencias, a ver, vamos a tratar en lo posible de utilizar todos los programas gratuitos que nosotros contamos. El libro de metodología de investigación de Sampieri ya incluye el libro digital, la versión física y la versión digital con el código que les llega a estudiantes, les llega con el software básico del Statistics para hacer análisis estadístico, también les viene con ese software el propio libro, entonces no se necesita licencia. La licencia no se necesita. El Urcum sí. En el Urcum tenemos un detalle porque el Urcum es un software pagado, pero hay algunas alternativas gratuitas que podemos utilizarlas, pero realmente cuando nos piden para un trabajo de investigación, para enviarlo a alguna revista, nos piden una certificación Urcum, por ejemplo. Entonces, les comento que nosotros como Universidad Uniandes, nosotros tenemos licencia Urcum. Si alguno de ustedes llegara a necesitar que algunos de sus documentos, de sus papers, lo analicemos por Urcum porque tiene la intención de enviarlo a alguna revista, completamente gratuito, pues sin ningún costo nosotros les podemos hacer el análisis a los inscritos en el curso con el análisis Urcum y enviarle el reporte para que lo puedan anexar a su tesis, a su proyecto de investigación o a su trabajo que vayan a publicar. No sé si Gabriela de repente eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Otra consulta igual adicional. Tal vez programas igual adicionales para poder manejar la parte de análisis estadístico como SPSS, PINFO, Equidad. O tal vez igual individuales en relación a temas muy puntuales. A ver, te cuento, Gabriel, el curso es metodología, es investigación científica. Vamos con herramientas de investigación y redacción, vamos con metodología de la investigación y vamos con redacción científica. Van a tocar el tema estadístico, sí, pero es un tema va a ser un tema muy corto, porque para hacer lo que es análisis estadístico completo depende si es que son análisis univariables, análisis multivariables, o depende de los tipos de análisis estadísticos. Eso es un curso exclusivamente de estadística o de bioestadística. Entonces nosotros no vamos a hacer eso, no nos vamos a enfocar en lo que es la parte estadística. Vamos a ver si la interpretación de los datos estadísticos, sí, pero lo que es el uso de programas de software estadísticos, no. A pesar de que el libro de metodología les va a venir con una licencia, que es lo que nos aseguraron Magraukin, del Statistics, para que hagan algunas pruebas estadísticas, el curso no es de estadística como tal, porque hacer un análisis estadístico, les comento en experiencia personal, yo para hacer utilizo a veces varios programas de estadística, a veces incluso hago en R, inclusive la parte estadística, y luego me acompaño, yo soy de ciencias de la salud, me acompaño también de un estadístico para que me ayude a interpretar, porque a pesar de que sea utilizar el software, a veces por seguridad utilizo también a alguien de la propia RAM. Entonces nosotros tenemos un asesor estadístico, a pesar de que nosotros interpretamos, hacemos las tablas, mira, le digo, el especialista que le dé una revisión al cuadro estadístico y ahora sí lo interpretamos en conjunto. Entonces, esa parte estadística sí lo dejamos un poquito de lado, no, porque eso es, como te digo, nos pasaríamos para hacer un curso de estadística como tal, tendríamos que hacer un módulo similar de 1 o 2 meses de pura estadística para hacer las distintas pruebas. Eso sería, Gabriel. Sí, sería súper bueno, muchas gracias. Listo, Gabriel. ¿De repente alguien más que quiera participar? Jenicita, nos están preguntando por el chat, Marco me dice, ¿cómo podrían acceder o cómo sería la metodología para acceder al pago por 3 cuotas? ¿Cómo tendrían que realizar? A ver, como ya les había comentado, en nuestra página web www.cptdelosandes.com, ustedes dentro de cursos van a encontrar el diplomado de investigación científica. Al momento que ustedes abren ese link, van a encontrar la información del curso y en la parte superior derecha hay una parte que dice pagar. Ustedes dan clic y ahí es donde pueden pagar, porque en este momento, como ustedes saben,
nosotros no estamos atendiendo físicamente en las oficinas, entonces las personas que deseen pagar con tarjeta de crédito lo pueden hacer a través del botón de pago. Eso todo es online. Cuando ya nosotros nos reincorporemos, que eso será en un futuro, a las oficinas, podrán hacer el pago ya directamente en las oficinas. De lo contrario, también lo pueden hacer con transferencias bancarias a nuestra cuenta del Banco de Pichincha, que eso igual yo les estaría enviando a cada uno de ustedes la información específica dependiendo de la persona que ya desee hacer el pago. En este momento yo les voy a poner mi número de teléfono celular para que las personas que deseen hacer ese pago, que me llamen por favor, y yo les voy guiando paso a paso cómo vamos a hacer el pago. Y si no, que me escriban a mi correo electrónico, que es direccionacadémica@cttdelosandes.com, o también al correo electrónico de la parte financiera de CTT de los Andes, que es direccionfinanciera@cttdelosandes.com. A cualquiera de esos dos correos nosotros les ayudamos con mucho gusto en lo que es el pago. Pueden también hacer el depósito en los bancos del barrio. Hay algunas personas que nos han pedido también que no manejan tarjetas o de pronto no manejan cuentas, pueden hacer los depósitos. También sería del primer pago, que es el valor de la matrícula, en los bancos del barrio del Banco de Pichincha o en cualquier banco de Pichincha. Eso sería. ¿De repente existe alguna pregunta adicional? De repente quisieran ver una pequeña demostración, por ejemplo, del uso de los softwares de procesamiento bibliográfico, unos 3 minutos para que vean más o menos de qué trata esto. Miren, les voy a compartir acá. Vamos a utilizar Mendeley. No sé si es que ven la pantalla de Science Direct. Sí, ven la pantalla todos. Muy bien. Miren, por ejemplo, voy a hacer una pequeña búsqueda se dice dolor, por ejemplo, con Pain. Voy a buscar cuántos artículos me aparecen. Miren, me aparecen acá 1.200, bueno, 1.300.000 documentos, pero también tenemos otros, por ejemplo, como el PubMed, por ejemplo, que el PubMed ya cuenta pues un buscador que realmente cuenta con más de 60 millones de trabajos también disponibles, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar el dolor acá y hay otros más, pero por ejemplo, solamente vamos a coger un artículo de repente al azar, ¿de acuerdo? Algún artículo al azar, por ejemplo, experiencia del dolor similar pasado. Vamos a ver acá. Un artículo, vamos a imaginar que estamos redactando un documento nada más. Vamos a abrir una página de Word, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos redactando nuestro documento y queremos insertar citas bibliográficas, imaginemos que, por ejemplo, de esta parte, ¿no? Y le voy a cambiar de color, le voy a poner un color azul para identificar. Este párrafo pertenece a un autor, ¿no? Ya estoy citando. Entonces yo voy a referencias bibliográficas, voy a abrir el Mendeley. El Mendeley, escojo el estilo que voy a utilizar. Voy a ver si utilizo APA en esta. No estoy observando la pantalla, doctor, solo estamos en la parte de lo de Science Direct. En la de Science Direct, perdón, ya les comparto la pantalla del Word. Acá está. Listo. ¿Ahí sí están observando el Word? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces acá tenemos el Word, por ejemplo, ¿no? Entonces si tenemos el Word y les había dicho, ya hemos redactado este párrafo y queremos poner una cita bibliográfica. Muy bien. Cuando nosotros acá les voy a enseñar a instalar todo lo que es la parte del Mendeley, y por ejemplo de repente ustedes van a iniciar de repente con APA Sexta Edición, van a iniciar. Entonces vamos a abrir el Mendeley, vamos a insertar la cita bibliográfica. Muy bien, vamos a ponernos acá y vamos a poner nuestra primera cita bibliográfica. Vamos a ponerlo acá. El primer párrafo les voy a poner de color azul para determinar que eso pertenece a un autor. Entonces vamos acá a referencias, vamos a poner insertar citación. Y voy a pensar que este primer documento de Word es el que estoy utilizando y lo voy a citar. Listo, miren, ahí lo tengo en app. Este segundo párrafo, por ejemplo, lo voy a poner de color verde porque es de otro autor. O sea, los colores solamente son para ejemplificar, ¿no? No para ejemplificar.
voy a poner acá y voy a insertar otra referencia más porque es de otro autor. Muy bien. Vamos a insertar, perdón. Vamos a insertar nuestra cita. Acá, en la parte final vamos a insertar la cita del otro autor. Muy bien, insertamos la cita. Igual está en APA. Y por último, lo que está de negro es nuestro tercer autor. Un sencillo ejemplo, ¿no? Para ver cómo se utiliza un software de procesamiento bibliográfico. Entonces, ahora, al final, imaginemos que ya terminamos lo que es la discusión, las conclusiones. Vamos a lo que es la última parte, que son referencias bibliográficas. Muy bien, entonces para las referencias bibliográficas ya nos piden insertar la bibliografía. Muy bien, entonces nosotros ¿qué hacemos? Tenemos 3 autores y hemos utilizado el software, solamente ponemos insertar bibliografía y miren, ya se insertó toda la bibliografía. ¿Y en qué formato está? En formato APA. Perdón, a ver, vamos a identificar, está izquierda, está el apellido, la inicial del nombre, y acá vemos el estilo, está en estilo Vancouver. Todo está en estilo Vancouver. Pero, ¿qué es lo que sucede si ustedes lo quieren pasar a APA? Simplemente vas acá y dices APA sexta edición, y miren, se cambia por completo el estilo. Ya sea que pases directamente a Vancouver, por ejemplo acá, lo que había aparecido autor año en un inicio, acá está, por ejemplo, APA, ¿no? Aparece el autor y el año, el autor y el año, el autor y el año, y acá aparece en APA, o cambiarlo a Vancouver con tan solo un clic. O de repente no quieres en Vancouver, lo quieres en ISO 690, que esto por ejemplo lo utilizan mucho en ingeniería de software y en ingeniería de sistemas. Hacemos clic acá y ya cambiamos, y ya cambió la referencia. Es decir, con tan solo un clic puedes cambiar en más de 250 estilos bibliográficos, ¿no? Y cómo hemos hallado esta información con búsqueda especializada, que es los primeros módulos que vamos a utilizar. Entonces, este es un pequeño ejemplo de todo lo que vamos a observar acá en el diplomado. ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda de repente? Por si acaso, este software que es Blender es gratuito, no tiene ningún costo. La mayor parte de softwares que vamos a utilizar son gratuitos. Claro que sí, Jerry, dime. No escuché el certificado en físico. ¿En qué tiempo lo entregan cuando se termina el diplomado? Disculpe. Jenny. ¿Sí? El certificado lo entregamos a más tardar una vez que ya los tutores nos hacen el reporte porque obviamente esto es un programa de aprobación. Entonces las personas que han aprobado el diplomado van a recibir su certificado de aprobación, pero los que no aprueben tendrán uno de participación. En el caso que usted necesite el físico, nosotros nos pondríamos de acuerdo y lo enviaríamos por entrega desde el momento que los tutores ya nos pasan el reporte. Nos pasan el reporte de aprobados y nosotros mandamos a hacer ya los certificados. Luego obviamente eso tiene que ser firmado por la señora rectora de la universidad y las personas también que están dentro como los instructores y el director ejecutivo de CETIT de los Andes, y luego se le comparte y se le emitiría el certificado para que le llegue a su domicilio o a su trabajo donde ustedes nos indiquen. Creo que no debe pasar más de unas 2 semanas. Te comento, Jerry, que nosotros como instructores, nosotros como instructores, por ejemplo, terminamos, digamos, la clase hoy viernes. Nosotros por lo general, en un lapso aproximadamente de unos 3 a 4 días, sacamos las notas totales. Es decir, en la primera semana le llega a la Dirección Académica del CTT de los Andes todo lo que es el listado de aprobados. Con ellos ya generan el certificado en línea, pero el certificado físico, como nos mencionan, tiene que ser firmado por la señora rectora de la universidad. Entonces, eso demora aproximadamente entre 1 a 2 semanas a partir de la solicitud. Entonces, una vez terminado el digital, lo pueden tener casi al finalizar la primera semana, pero el físico sí más o menos demoraría entre 2 a 3 semanas. Oye, ok, gracias. ¿Y el libro de segregación sin llegar?
El libro de investigación, bueno, como le habíamos dicho a sus compañeros, mediante ser de entrega. Y es que ya usted está matriculada para el primer grupo, a partir